¿Qué habrán sentido los jóvenes cuando vieron que todo su esfuerzo por buscar una sanidad, por buscar un milagro, se resumía a que el Señor Jesús dijera: tus pecados te son perdonados? Yo creo que había frustración, había desaliento, y a veces nos puede pasar esto a nosotros. Cuando nosotros vamos al Señor Jesús con el enfoque equivocado, nos puede pasar lo mismo que a ellos. Ellos esperaban que el Señor Jesús sanara, hiciera un milagro y este paralítico se caminara. Y el Señor Jesús contesta algo que no es lo que ellos esperaban. Le dice: todos esperaban que lo sanara, no que le perdonara sus pecados. Lo llevaban al Señor Jesús para que hiciera un milagro, no una confesión de pecados. Dos, lo segundo que debemos aprender es que el Señor Jesús sí sabe lo que hace. El Señor Jesús no se gancha con lo que ellos creen que es lo más importante. Ellos suponen que el milagro de la sanidad es importante, pero el Señor Jesús, Dios sabe lo que nosotros necesitamos como mayor necesidad. Siempre que estamos envueltos en un problema, nosotros creemos que la solución a ese problema es lo máximo. Pero déjame decirte, lección 2 de esta ocasión: el Señor Jesús siempre sabe lo que necesitamos. Jesús no se dejó presionar por lo que visiblemente era más importante, sino que se enfocó en lo que verdaderamente necesitaba este joven. Jesús aprovechó el momento para dar una lección que hoy tú y yo podemos beneficiarnos. Una lección en la que hoy tú y yo podemos aprender y cambiar el rumbo de nuestras oraciones. Dice la Escritura que Jesús aprovechó el momento para cambiar radicalmente la forma de pensar, de entender, de comprender la oración, aún la posición de las peticiones y las preocupaciones de la gente. Podemos aplicarlo a nuestra vida porque ellos, estos jóvenes, junto con el paralítico, estaban envueltos en un momento de desesperación. Y no está mal que nosotros nos acerquemos a pedirle a Dios porque necesitamos salud, porque traemos un problema de salud, serio o ligero. No está mal que nosotros hagamos oraciones pidiéndole a Dios prosperidad, dinero, pertenencias, algo que nos dé estabilidad emocional. No está mal que le pidamos que las deudas se cancelen y se detengan. No está mal que le pidamos al Señor a un amigo, un compañero, un cónyuge, porque nos sentimos solos, porque estamos creciendo en edad y no tenemos pareja. No está mal que le pidamos un trabajo o que le pidamos reconocimiento. El asunto es que eso es lo que nosotros creemos que es lo más importante. Pero aquí tenemos que hacer una pausa y acercarnos al Señor Jesús. Y tenemos que decirle cuáles son realmente las cosas que necesitamos. Tenemos que aprender a poner las prioridades de acuerdo a las prioridades que el Señor Jesús establece. Poniendo prioridades de acuerdo al Señor Jesús. Nadie, cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús, nadie ponemos o consideramos el perdón de nuestros pecados como lo más relevante. Quiero hacer aquí una pausa. ¿Por qué el Señor Jesús primero le dijo: tus pecados te son perdonados? Y después le dice: levántate y anda. Hay una cosa que tenemos que entender. Lo más importante que Dios necesita para obrar en la vida de una persona es que no haya pecado. La Biblia nos enseña que el pecado en la persona aleja a la persona de Dios. El pecado en nosotros nos separa de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es perfectamente santo y limpio. Y cuando nosotros queremos acercarnos a Dios para pedir de Él y obtener de Él, nosotros necesitamos ir con manos limpias. Necesitamos ir con una conciencia limpia y transparente para poder obtener de Él. Porque Dios no puede obrar en una persona cuando esta persona está manchada o tiene pecado. Por eso Dios, el Señor Jesús,
más que resolver o no la situación de la parálisis o la situación de los pecados, estaba estableciendo un principio. El Señor Jesús quería aprovechar todo ese foro para establecer que es más importante tener una buena relación con Dios acerca de pedir perdón por todos los pecados, de confesar nuestros pecados, que tener una buena sanidad o una buena salud o una buena economía. Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versos del 3 al 9. Dice la Escritura: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, para que el gozo que hay en ti realmente se cumpla. No sea una utopía o una cuestión psicológica, sino sea un cumplimiento. Este verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y que los anunciamos. Dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Las tinieblas representan los pecados. Dios es luz y en Él no hay, dice, ninguna tiniebla, ningún pecado. Dios no tiene pecado. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en pecado o andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y tenemos pecado, es mentira. No podemos tener comunión con Dios, con el Padre, y tener pecado. No se puede. Eso es mentira. Ninguna persona que diga que tiene comunión con Dios y tiene habitado un pecado que no ha confesado, que no ha reconocido, es mentira que tiene comunión con Dios. Porque Dios no tiene ninguna mentira, Dios no tiene ningún pecado. Entonces no puede haber comunión entre un hijo de Dios y Dios. No puede haber comunión mientras que en el hombre haya pecado. Dice el verso 6, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La evidencia de que hemos confesado nuestros pecados, de que hemos sido lavados y limpiados, se pone cuando tenemos comunión los unos con los otros. Una persona que no puede tener comunión con las demás personas, no puede decir que tiene comunión con Dios. Verso 7 dice: si andamos en luz, como Cristo está en luz, entonces tendremos comunión unos con otros. Y ese es el resultado de que la sangre de su Hijo Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Verso 9, la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, Él nos perdona de toda maldad. ¿Ahora entiendes? ¿Por qué era más importante para el Señor Jesús perdonarle los pecados al paralítico antes de sanarlo? No era solamente para hacer tiempo, era porque toda esa gente necesitaba establecer un principio de prioridades. Prioridades. Tú y yo podemos hoy beneficiarnos de esa enseñanza y podemos establecer las prioridades al mismo nivel que el Señor Jesús las establece. Si tú y yo buscamos primeramente ser perdonados nuestros pecados y perdonamos los pecados a las demás personas, entonces tendremos comunión con Dios. Y cuando alguien tiene comunión con Dios, entonces Dios obra en su vida. ¿Sí me estoy explicando? Por eso era importante para el Señor Jesús establecer que era necesario primero perdonar para que podamos andar en luz y para que la comunión con los demás sea una evidencia. Hoy podemos orar de la siguiente manera. Hoy podemos establecer en nuestras vidas la prioridad de decir, antes de pedir,
Antes de pedir por la salud, que no está mal, antes de pedir por más trabajo, que no está mal, antes de pedir por un compañero, que no está mal, antes de pedir para que las cosas cambien, que no está mal, antes de pedir eso, yo puedo hacer una reflexión y decir, primero necesito ser perdonado, porque tengo cosas que confesar. Pudiéramos decir, Padre, perdóname porque he estado diciendo mentiras. ¿Reconoces que hemos dicho mentiras? Yo reconozco que todos los días, consciente o inconsciente, digo alguna mentira. Padre, perdóname porque no puedo dejar de decir malas palabras. Perdóname porque he tratado injustamente a mis hijos. Porque he tratado con aspereza a mi esposa, a mi esposo. Porque me he burlado de mi esposa o de mi esposo. Perdóname porque no pongo atención especial a buscarte cada mañana. Perdóname porque no tengo interés en asistir a veces a la iglesia. Perdóname porque he menospreciado a tu iglesia. La iglesia del Señor. Perdóname porque he sido mal hijo, mal esposo, mal padre. Porque estoy viendo a lo mejor pornografía. Perdóname porque ofrecí dinero a un agente de tránsito. Perdóname por menospreciar al Espíritu Santo. Porque no tengo control sobre mi manera de comer. Hay tantas y tantas cosas que cometemos todos los días. Y cuando el enemigo viene y cauteriza nuestra conciencia de que necesitamos ser limpios para que la respuesta del Señor Jesús venga a nuestras vidas. Muchas enfermedades y muchas dificultades y muchas complicaciones vienen a nuestra vida como resultado de la falta de santidad en nuestro corazón. Y no que seamos perfectos, pero sí conscientes que necesitamos ser lavados con la sangre del Señor Jesús todos los días para mantenernos lo más limpio posible y estar cerca de Dios.